Hola, bienvenidos a una nueva clase de física para EAD Chile. Mi nombre es Patricio González. El día de hoy nos corresponde revisar el contenido denominado lanzamiento de proyectiles. Una de las principales características de este movimiento del lanzamiento de proyectiles es que es un movimiento bidimensional, es decir, se produce en dos dimensiones. Una dimensión es que un proyectil en general sube y luego baja, por lo tanto tenemos una dimensión vertical, y también un proyectil avanza una cierta distancia, lo que se habla de un movimiento en el plano horizontal. Por eso se le conoce como un movimiento bidimensional, vertical y horizontal al mismo tiempo. Ahora, la principal característica de un lanzamiento de proyectil es que la velocidad v sub 0, que esa es la velocidad de lanzamiento, esta velocidad v sub 0 tiene un ángulo de inclinación. Si obviamente ese ángulo de inclinación fuese de 90 grados, tal como está el plumón, el proyectil lo que hace es simplemente subir y bajar, lo que vimos en las clases anteriores, que es caída libre. Pero si yo le doy un cierto ángulo de inclinación, el proyectil es capaz de recorrer una cierta distancia, pero también es capaz de subir una determinada altura. Esa altura que recorre el proyectil también se llama altura máxima. Ahora, v sub 0, que es la velocidad de lanzamiento, tiene una componente horizontal, v sub 0 x, y una componente vertical, v sub 0 y. ¿Por qué? Porque el proyectil se comporta de forma distinta subiendo que moviéndose horizontalmente. Ahora, el proyectil, recordemos, en este tramo que está aquí, desde donde sale el proyectil hasta que alcanza la altura máxima, estamos diciendo que el proyectil sube. Y luego, desde este punto hasta este punto de acá, el proyectil baja. Por lo tanto, en este caso, cuando el proyectil llega a este punto de impacto en el suelo, tiene una velocidad de impacto igual a v sub 0, ¿ya? Y va a tener, porque vamos a ignorar el roce del aire, el mismo ángulo de inclinación. Es decir, si nuestro proyectil salió disparado con un ángulo de inclinación de 40 grados, cuando el proyectil llega a este punto de acá, también llega con los mismos 40 grados. Entonces, se produce una simetría entre esta parte del lanzamiento de proyectil y esta parte del lanzamiento de proyectil. Ahora, quiero que entiendan lo siguiente. El proyectil en forma horizontal se comporta como movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, al comportarse como movimiento rectilíneo uniforme, estamos diciendo que la velocidad o rapidez que tiene el proyectil en forma horizontal es constante. Y por lo tanto, diremos que el proyectil que recorre esa cierta distancia, que aquí en proyectil se llama alcance, es producto de una velocidad constante que tiene el proyectil. Y decimos que v sub 0 x es igual a la distancia o alcance partido por el tiempo total que el proyectil está en el aire. Ahora, v sub 0 x y v sub 0 y se van a calcular de la siguiente forma. V
sub 0x se va a calcular con la expresión b sub 0 por coseno de alfa, y b sub 0i se va a calcular con la expresión b sub 0 seno de alfa. De esa forma, les recalco que el proyectil va a tener estas dos velocidades independientes, una velocidad horizontal y una velocidad de lanzamiento vertical. Ahora, vamos a tener que necesitar sí o sí una calculadora científica para poder hacer estos cálculos. Si no, vamos a estar en serios problemas porque usted no va a tener cómo calcular esas velocidades. Ahora bien, les recuerdo que v sub 0 a secas es la velocidad de lanzamiento del proyectil, y esa velocidad de lanzamiento, en definitiva, es la velocidad con la que sale disparado nuestro proyectil. Pero ojo que esa velocidad solamente se utiliza para calcular la velocidad horizontal y la velocidad vertical. Esas son las velocidades que nosotros necesitamos. No necesitamos otra velocidad. Entonces, este es un dato que se da al inicio del problema. Usted ocupa esa velocidad y trabaja con estas dos de acá. ¿Ya? Ahora, vamos a decir lo siguiente. V sub 0x, la velocidad horizontal del proyectil, que viene a representar, entre comillas, la sombra. Este proyectil que va subiendo, imagínate que tengo una luz muy fuerte de arriba, va proyectando una sombra acá en el suelo. Esa sombra que se proyecta en el suelo es la velocidad horizontal. Si usted pudiera visualizar una pelota de tenis, una pelota de fútbol o cualquier elemento que yo lance como proyectil, visualice la sombra. Si la pudiera visualizar, se daría cuenta que va a velocidad o rapidez constante, ¿ya? Y se puede calcular de dos formas. Así, como v sub 0 coseno de alfa, o como alcance partido por tiempo total. Ahora, ¿para qué vamos a ocupar nosotros v sub 0i, la velocidad de lanzamiento vertical? Generalmente con esa velocidad de lanzamiento vertical uno calcula el tiempo que alcanza el proyectil en subir y alcanzar esta altura máxima. Y por lo tanto, para la parte, vamos a decir que esta es la parte horizontal, ¿ya? Esta es la parte horizontal del proyectil. Para la parte vertical se van a utilizar las mismas fórmulas de la caída libre. Es decir, muchachos, vamos a decir que G es igual a BF menos BI partido por T. Vamos a decir que H es B sub I por tiempo más 1/2 de G por T cuadrado. Y vamos a decir también que BF cuadrado menos BI al cuadrado es igual a 2 por G y por H. La parte vertical del proyectil se trabaja, ojo con lo que voy a decir, la parte vertical del proyectil se trabaja con V sub 0i, y para la parte horizontal se trabaja con V sub 0x. Lo que vamos entonces a hacer ahora a continuación es resolver el típico ejercicio de lanzamiento de proyectil, en donde, dada la velocidad inicial y el ángulo, podemos calcular los demás elementos. Un proyectil que va a ser lanzado a 30 metros por segundo y con un ángulo de inclinación de 40 grados. Lo primero que hacemos entonces es calcular V sub 0x y V sub 0i. De esa forma vamos a decir que esto es 30 por